En medio de la espesura de la selva amazónica, el silencio era interrumpido solo por el canto de las aves y el susurro del viento entre las hojas. Bajo un arco de flores silvestres, Luciana permanecía inmóvil, su vestido blanco contrastando con el verde intenso de la vegetación. Sus ojos, fijos en el sendero por donde él debía llegar, comenzaban a nublarse por las lágrimas contenidas. Habían pasado 3 horas desde la hora acordada. 3 horas de sonrisas forzadas, de excusas murmuradas, de miradas compasivas. La ceremonia espiritual que había planeado durante meses se desmoronaba con cada minuto que pasaba. El sol comenzaba a descender entre los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el claro. Los invitados, miembros de la comunidad alternativa que la había acogido meses atrás, empezaban a dispersarse incómodos. Algunos se acercaban a ella, posaban una mano sobre su hombro y murmuraban palabras de consuelo que sonaban huecas, vacías. Miguel no vendría. Lo supo con certeza cuando el chamán de la comunidad, un hombre de rostro arrugado y ojos sabios, se acercó a ella y le entregó un pequeño papel doblado. Sus manos temblaron al abrirlo. No puedo hacerlo. Lo siento. Necesito tiempo. 7 palabras que demolieron su mundo. Un nudo se formó en su garganta mientras observaba cómo los últimos invitados se alejaban por el sendero. Nadie quiso quedarse, nadie quiso enfrentar la incomodidad de su dolor desnudo. En pocos minutos, el claro que debía haber sido testigo de su unión quedó desierto. Solo ella, su vestido blanco ahora manchado de tierra y el silencio ensordecedor de la selva. El llanto finalmente brotó, violento y desgarrador. Cayó de rodillas, sus manos aferrándose al suelo húmedo, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían arrancarle el alma. ¿Cómo había sido tan ingenua? Había dejado su vida en la ciudad, su carrera como bióloga, todo por seguir a Miguel en su búsqueda espiritual. Y ahora estaba sola, abandonada en medio de la nada. Lo que Luciana no sabía era que no estaba realmente sola. Desde la densidad del follaje, unos ojos intensos la observaban. Kwari, un joven guerrero Caxinaa, había estado siguiendo la extraña ceremonia de los blancos desde la distancia. Su pueblo evitaba a los forasteros, pero la curiosidad lo había llevado hasta allí. Ahora, contemplaba perplejo el dolor de aquella mujer de piel pálida y vestido extraño. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, Luciana se puso de pie. La humillación dio paso a la ira. No regresaría a la comunidad para enfrentar la compasión de todos. No soportaría ver sus rostros, las miradas de lástima. Tomó la pequeña mochila que había dejado junto al arco de flores y decidió regresar por su cuenta a la aldea ribereña más cercana. Conocía el camino, o al menos eso creía. El sol se ocultaba rápidamente entre la espesura. Los sonidos de la selva cambiaban, transformándose en una sinfonía más intensa, más amenazante. Cada crujido de ramas, cada aleteo distante, aceleraba su corazón. La senda que había parecido tan clara horas antes, ahora se desdibujaba entre la vegetación. Luciana intentó orientarse, buscando marcas en los árboles, tratando de recordar las indicaciones que alguna vez le dieron. Pero el miedo nublaba su mente. Después de 1 hora caminando, tuvo que admitir la verdad, estaba perdida. El vestido, que había sido diseñado para una ceremonia, no para una travesía por la selva, se enganchaba en cada arbusto, en cada rama baja. Las delicadas telas se rasgaban, dejando jirones blancos como fantasmas entre la vegetación. Sus pies, calzados con sandalias ceremoniales, estaban cubiertos de ampollas y rasguños. La noche cayó completamente, trayendo consigo una oscuridad casi tangible. Los sonidos se intensificaron, aullidos lejanos, chapoteos en arroyos invisibles, el constante zumbido de insectos. Luciana se detuvo junto a un árbol enorme, incapaz de seguir avanzando a ciegas. Sacó de su mochila una pequeña linterna, pero la luz apenas penetraba unos metros en la densidad de la selva. Decidió esperar hasta el amanecer. Se acurrucó contra el tronco del árbol, abrazando sus rodillas, intentando conservar algo de calor. El hambre comenzaba a hacer estragos, no había comido nada desde el desayuno, demasiado nerviosa por la ceremonia. En su mochila solo tenía una botella de agua medio vacía, un pequeño cuchillo que le habían regalado en la comunidad y un espejo de mano.
El agotamiento finalmente la venció y se sumió en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas donde Miguel la abandonaba una y otra vez, donde la selva se convertía en un laberinto sin salida, donde voces invisibles se burlaban de su ingenuidad. Despertó sobresaltada con los primeros rayos del sol. Por un momento, desorientada, no recordaba dónde estaba ni por qué. Luego, la realidad la golpeó con fuerza, la boda frustrada, la huida impulsiva, la noche en la selva. Se puso de pie con dificultad, cada músculo protestando por la incómoda posición en la que había dormido. Intentó orientarse nuevamente. El sol naciente le daba al menos una referencia, el este. Sabía que la aldea ribereña estaba al oeste de donde se había realizado la ceremonia, así que debía caminar en dirección contraria al sol. Comenzó su marcha, cada paso más difícil que el anterior. El vestido, ahora un harapo sucio y desgarrado, le resultaba un estorbo, pero no se atrevía a quitárselo. Era lo único que la protegía de los insectos y las ramas punzantes. Lo que Luciana no sabía era que Quarry seguía sus pasos a distancia. El joven guerrero había decidido no intervenir la noche anterior. Para su pueblo, los problemas de los blancos eran asuntos que no les concernían. Pero algo en la determinación de aquella mujer, en su dignidad incluso en el abandono, había despertado su curiosidad. La seguía silenciosamente, como una sombra entre los árboles, asegurándose de que no se acercara demasiado a los peligros que acechaban en la selva. El día avanzaba y Luciana comenzaba a desesperar. No reconocía nada a su alrededor. Cada árbol, cada arroyo, cada claro le parecían idénticos. La sed se hacía insoportable, había racionado el agua, pero la última gota había desaparecido hacía horas. El hambre le provocaba mareos y debilidad. Intentó recordar lo poco que sabía sobre plantas comestibles, pero el temor a envenenarse la disuadía de probar cualquier fruto o baya. El terreno comenzó a descender abruptamente. A lo lejos, escuchó el sonido del agua corriente. Un arroyo. La esperanza renovó sus fuerzas y aceleró el paso. El suelo, sin embargo, se volvía cada vez más traicionero, húmedo y resbaladizo. En su prisa, no vio la raíz que sobresalía del camino. Su pie se enganchó y cayó hacia adelante, rodando por la pendiente, incapaz de detenerse. Su caída terminó abruptamente en el borde de un pequeño acantilado que daba al arroyo. Quedó suspendida, aferrándose desesperadamente a una rama que sobresalía de la tierra. Bajo ella, a unos 5 metros, las aguas turbulentas del arroyo se estrellaban contra rocas afiladas. Un grito escapó de su garganta, mezcla de terror y desesperación. La rama comenzó a ceder bajo su peso. Sus dedos, entumecidos por el esfuerzo, perdían fuerza. Cerró los ojos, preparándose para la caída, para el impacto contra las rocas. Fue entonces cuando sintió una mano firme aferrando su muñeca. Abrió los ojos, sorprendida. Un rostro de facciones marcadas, piel cobriza y ojos intensos la miraba fijamente. Con una fuerza asombrosa, el desconocido la izó hacia terreno seguro. Una vez en suelo firme, Luciana observó atónita a su salvador, un joven indígena, de complexión atlética, con el torso desnudo cubierto de pinturas tradicionales y el cabello negro recogido en una trenza. En su cinturón llevaba un cuchillo y una pequeña bolsa de cuero. Sus brazos y pecho mostraban cicatrices rituales que formaban patrones intrincados. Quarry la observaba con la misma intensidad. Nunca había estado tan cerca de una mujer blanca. Le intrigaban sus ojos color miel, su cabello castaño enmarañado, la extraña prenda blanca ahora convertida en harapos. Pero lo que más le fascinaba era la mezcla de vulnerabilidad y determinación que veía en su mirada. Luciana intentó hablar, agradecerle, pero las palabras no salían. El agotamiento, la deshidratación y el shock de la caída finalmente cobraron su precio. Todo se volvió negro mientras se desplomaba inconsciente a los pies de su salvador. Cuando Luciana despertó, lo primero que notó fue el techo de hojas entrelazadas sobre ella. Estaba recostada sobre una estera de fibras vegetales, en lo que parecía ser un pequeño refugio temporal. Junto a ella, en un recipiente hecho de una calabaza cortada por la mitad, había agua fresca. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por el esfuerzo.
Quarry estaba sentado a la entrada del refugio, tallando algo en un trozo de madera. Al notar que había despertado, se acercó y le ofreció el recipiente con agua. Luciana bebió ávidamente, el líquido fresco aliviando su garganta reseca. Intentó hablar, primero en portugués, luego en el poco español que conocía. El joven la miraba sin comprender, pero había algo en sus ojos, una inteligencia aguda, que le decía que entendía más de lo que aparentaba. A través de gestos, Luciana logró expresar su gratitud. Quarry asintió solemnemente y le ofreció lo que estaba tallando, una pequeña figura que representaba un jaguar. Un regalo, un símbolo de protección. Ella lo tomó con manos temblorosas, conmovida por el gesto. Los días siguientes transcurrieron en una extraña pero pacífica convivencia. Quarry le enseñó a reconocer plantas comestibles, a encontrar agua fresca, a moverse por la selva sin hacer ruido. Luciana aprendía rápido, fascinada por la sabiduría innata del joven guerrero. Por las noches, sentados junto al fuego, intercambiaban palabras sueltas, construyendo lentamente un lenguaje común. Nunca supo su nombre. Cada vez que intentaba preguntárselo, señalándolo y luego a sí misma diciendo Luciana, él simplemente sonreía y desviaba la mirada. Era como si su identidad fuera un secreto sagrado, algo que no podía compartir con una extraña. Al tercer día, Quarry le entregó una prenda hecha con fibras vegetales para reemplazar los restos de su vestido de novia. El cambio de ropa fue también un cambio simbólico. Al despojarse de los jirones blancos, Luciana sentía que dejaba atrás no solo el recuerdo del abandono, sino también la mujer ingenua que había sido. El cuarto día, mientras recolectaban frutos, escucharon voces distantes. Voces humanas, hablando en portugués. Un grupo de búsqueda. Luciana sintió una mezcla contradictoria de emociones, alivio por ser encontrada, tristeza por tener que despedirse de su silencioso protector. Miró a Quarry, esperando ver en él la misma contradicción. Pero lo que vio la dejó helada, miedo. Un terror primitivo brillaba en sus ojos. Comprendió entonces, para su pueblo, el contacto con los blancos significaba peligro, significaba enfermedades, significaba muerte. Sin pensarlo, tomó su mano y lo guió rápidamente hacia la espesura, alejándose de las voces. Esa noche, bajo las estrellas que se filtraban entre el dosel de la selva, Luciana tomó una decisión. No esperaría a ser rescatada. Regresaría por sus propios medios, con la ayuda de Quarry si él aceptaba guiarla. A través de gestos y las pocas palabras que compartían, logró comunicarle su deseo. El joven guerrero asintió, aunque una sombra de tristeza cruzó su rostro. Al amanecer del quinto día, emprendieron el viaje hacia la aldea ribereña. Quarry conocía la selva como la palma de su mano, evitando los caminos obvios donde podrían encontrarse con grupos de búsqueda, eligiendo senderos invisibles para ojos no entrenados. Luciana lo seguía, maravillada por su agilidad, por la forma en que parecía fundirse con la vegetación. El viaje llevó 2 días más. Fueron días de silencio compartido, de miradas furtivas, de roces accidentales que provocaban escalofríos inexplicables. Algo estaba creciendo entre ellos, algo que trascendía las barreras del lenguaje y la cultura. Pero ambos sabían que era un sentimiento condenado a no florecer. Al atardecer del 7º día, llegaron a un punto donde el follaje se abría, revelando a lo lejos las primeras casas de la aldea ribereña. Quarry se detuvo, señalando hacia las luces distantes. Su mensaje era claro, hasta aquí llegaba él. Luciana sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo agradecer a alguien que te ha salvado no solo la vida, sino también el alma? Con manos temblorosas, se quitó un collar que llevaba siempre consigo, un simple cordón con una pequeña piedra pulida que su abuela le había regalado. Lo colocó alrededor del cuello de Quarry, quien lo tocó con reverencia. Luego, en un impulso que sorprendió a ambos, Luciana se acercó y depositó un suave beso en su mejilla. Quarry permaneció inmóvil, sus ojos fijos en ella con una intensidad que quemaba. Luego, sin previo aviso, dio media vuelta y desapareció entre los árboles, tan silenciosamente como había aparecido en su vida. Luciana caminó sola hacia la aldea, donde fue recibida con asombro y alivio.
La noticia de la novia abandonada que sobrevivió sola en la selva durante más de una semana se extendió rápidamente. Nadie creyó su historia sobre el guerrero indígena que la había salvado y guiado. Asumieron que era un delirio provocado por la deshidratación y el trauma. Miguel apareció al día siguiente, desechó en disculpas, jurando que había sido presa del pánico, que ahora entendía cuánto la amaba. Luciana lo escuchó en silencio, observando a este hombre que una vez le pareció tan especial, tan profundo. Ahora solo veía a alguien débil, incapaz de enfrentar sus propios miedos. Sin ira, sin reproches, simplemente le dijo que no había nada que perdonar y que era hora de que cada uno siguiera su camino. Pasaron los meses. Luciana regresó a la ciudad, retomó su carrera como bióloga. Pero algo había cambiado en ella. La selva, con sus peligros y maravillas, la había transformado. Ya no era la mujer que buscaba validación en otros, que necesitaba ser rescatada. Se había encontrado a sí misma en los días más oscuros de su vida. Y siempre, siempre, estaba el recuerdo de aquellos ojos intensos, de aquellas manos fuertes que la habían sostenido al borde del abismo. Un año después de aquel día fatídico, Luciana regresó a la Amazonía. No para buscar venganza ni para remover viejas heridas, sino para agradecer. Llevaba consigo un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. Se internó sola en la selva, siguiendo un camino que ahora reconocía. Llegó al pequeño claro donde Quarry había construido el refugio temporal. Sabía que las probabilidades de encontrarlo eran mínimas, pero necesitaba hacer esto, necesitaba cerrar el círculo. Dejó el paquete sobre una piedra plana en el centro del claro. Dentro había una brújula antigua, un cuaderno con dibujos de las plantas que habían recolectado juntos y una carta que él nunca podría leer, pero que ella necesitaba escribir. Mientras se alejaba, un movimiento entre los árboles captó su atención. Se detuvo, conteniendo la respiración. Y allí estaba él, tan imponente como lo recordaba, con su collar de piedra brillando sobre el pecho. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y en ese momento, sin palabras, ambos se entendieron. Él había estado esperándola. No para retenerla, no para cambiar lo que era inevitable, sino para verla una última vez, para asegurarse de que estaba bien. Luciana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o vergüenza. Eran lágrimas de gratitud hacia el hombre que había visto valor en ella cuando estaba en su momento más vulnerable, el hombre que le había enseñado que la verdadera fortaleza nace de la adversidad. Con un último gesto de despedida, Quarry se perdió nuevamente entre la espesura de la selva. Y Luciana supo que, aunque nunca más volvieran a verse, una parte de ella siempre pertenecería a ese mundo verde y misterioso, a ese encuentro improbable que había sanado su corazón roto. Mientras regresaba hacia la civilización, comprendió finalmente el regalo más valioso que había recibido en la selva, no fue el rescate físico, sino el haberse encontrado a sí misma en el reflejo de los ojos de un extraño que vio en ella no a una víctima, sino a una guerrera.